Bienvenidos al Mira Sevilla, al magazín de esta casa de 101 Televisión, a muy poquitas horas de que sea 28 de febrero en Andalucía, un día especial, el 28F. Hoy tenemos un programa cargado de temas que nos interesan y también de curiosidades tanto de salud como también gastronómicas. Para empezar, este Mira Sevilla, un servidor Alberto Romera le da paso a nuestra sección Soy Salud. Hablamos de salud y concretamente vamos a hablar de salud visual. Comentaba fuera de cámara que ya es un habitual, de hecho estamos por darle la tarjeta premium de 101 de esta casa porque está por aquí un invitado que ya he tenido el gusto de poder hablar con él varias veces, como es Javier Vega, director gerente de Face Vision Center Sevilla. Muy buenas, Javier. Muy buenas, Alberto. Yo encantado de estar aquí siempre que me llaméis y para mí es un placer. El placer es mutuo, además, charlando contigo también se da uno cuenta de la repercusión que tiene la tele, porque me han dicho que incluso clientes han ido allí a Viapol porque te han visto aquí en esta casa. La verdad es que como desde el principio de que nació 101 hemos estado juntos de la mano, me pareció un proyecto muy interesante, muy bonito y la verdad es que me uní a él con mucho cariño y bueno, hicimos esa sección, ¿no? Esta sección que hemos creado y la verdad es que cada vez más personas, que esto significa que es algo positivo para 101 y para Face Vision Center, pues que somos más conocidos, somos más reconocidos. O sea, es decir, hay en el mismo día de ayer un señor, Pepe Domingo, que además como me acordaba de Pepe Domingo Castaño, por eso me ha salido rápidamente, pues Pepe Domingo pues sí que me lo dijo, que fue a raíz de una entrevista, a raíz de conocernos un poco a nosotros, lo que le llevó a coger y a visitarnos, ¿sabes? Así que yo le hice la broma, digo, pues ya ves, soy de carne y hueso. ¿Sabes? Bueno, además me imagino que también entre vosotros hay muchos chistes con el tema de los ojos, ¿no? Pues le he echado un vistazo a la entrevista, ojo, cuidado, pues, en fin. Yo en la redacción mis compañeros saben que soy de los que habla siempre en tono más ameno, de risa, pero hoy vamos a hablar de un tema, Javier, que tiene que ver mucho con nuestro día a día, con rutinas a veces que no son tan buenas y que un servidor, por ejemplo, muchas veces también mete la pata, como es la sequedad ocular. Yo quiero saber lo primero, ¿cómo puedo yo generar esto en mis ojos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas más comunes? Bueno, a ver, la sequedad ocular está dentro de las patologías ya a nivel de la visión. Y es un factor no liviano, siempre pongo el ejemplo cuando vienen las personas y se quejan de tanta molestia. Hago referencia a un estudio que se hizo donde se pusieron en un grupo pacientes que tenían algún tipo de cardiopatía, algún tipo de problema de corazón y pacientes con sequedad ocular, y fíjate que la calidad de vida que tenía la persona con sequedad ocular era peor que la persona que había tenido o que había padecido una cardiopatía. O sea que imagínate lo que es la molestia que supone. Y tanto es así que a día de hoy el dato de población en España es que más de 5 millones de personas la padecen. O sea, es decir, que estamos hablando de un 11% de la población total. Es decir, que no es un problema banal y bueno, y se asocia... Es multifactorial, o sea, es decir, hay una gran parte que corresponde al envejecimiento de la persona, o sea, es decir, eso es así. Hay otra parte que corresponde a los factores medioambientales en los que nosotros vivimos y también hay una parte a la actividad que tenemos a nivel laboral y a nivel profesional. Hoy en día se utilizan muchos dispositivos y además esto es una parte bonita que siempre me gusta decirla porque antes solamente teníamos la televisión, Alberto, tú lo has vivido, yo sí, solamente con 2 cadenas en su momento, y entonces pues la televisión era una parte, era un porcentaje de nuestro tiempo que hoy en día lo tenemos puesto de una forma continua, ¿no? Bueno, pues sabes que la frecuencia de parpadeo va en relación a la corriente eléctrica. O sea, es decir, porque la corriente eléctrica se mide en hercios, son ciclos por segundo. O sea, es decir, y bueno, pues son a 50 ciclos por segundo, mientras que, por ejemplo, cuando estamos viendo una película en el cine, es de 24. O sea, es decir, y la frecuencia de parpadeo se relaciona en función de esos ciclos que se tienen por segundo. Es decir, en el cine parpadeamos más de lo que podemos parpadear más viendo la televisión. A mí me llama mucho la atención que
habitualmente, Javier, usamos muchísimas las pantallas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro trabajo, habitualmente casi todo el mundo tiene un ordenador y a veces no nos damos cuenta de que ese tipo de factor ambiental puede tener una incidencia muy fuerte en este tipo de casos, ¿no? Yo quería saber cómo se diagnostica la sequedad ocular, cómo nos damos cuenta cuando un profesional nos dice que tenemos sequedad ocular. Lo primero es la sintomatología. La sintomatología son 3 factores que se dan fundamentalmente, es el picor o el escozor, la sensación de arenilla y después el enrojecimiento. O sea, que tú ves un ojo, aunque sin verlo con la lámpara de hendidura, que es lo que utilizamos nosotros para estar viéndolo, pero esa sintomatología ya determina que hay un factor de sequedad importante, ¿vale? Después hay unos test que se utilizan, que es el test de Schirmer, que es una tirita simplemente reactiva que en función de cuando está colocada en el ojo se humedece más cantidad en función de lo que la lágrima, de lo que moja esa tirita. Pero es que después también hay otros factores, también, Alberto, porque hay factores morfológicos. Con la edad vamos cambiando, la tensión que tenemos en el párpado hace que esa película lagrimal, que es lo que está reteniendo, que nosotros vemos todo lo que es la estructura ocular, porque vemos la esclera, lo blanco, la córnea, pero es que en toda esa parte hay una peliculita, que es esa lágrima, que está cuidándonos de nuestro ojo, ya que esta es una mucosa que está expuesta al exterior. Y cuando en las personas mayores el párpado se debilita porque la piel se vuelve más flácida, se genera una eversión del párpado, el párpado se vuelve ligeramente hacia afuera y el ojo nada más que hace llorar y llorar. Y cuando yo le digo a la persona mayor, ¿tiene usted sequedad? Y me dicen, pero si es que el ojo nada más que hace llorarme, ¿cómo voy a tener sequedad? Sí, porque es que la lágrima no se retiene bien en el párpado. Te iba a preguntar, de hecho, cuáles son los síntomas principales, pero intuyo que ese es uno de los síntomas, ¿no? Que encuentran las personas, por ejemplo, que van a CEIS y a lo mejor, oye, ¿qué me pasa? ¿Vamos a darle una solución o cómo lo podemos ver? ¿Qué otros síntomas hay? Hay lo que te he comentado, sobre todo esa sensación de arenilla es lo fundamental. O sea, es decir, esa sensación es lo más incómodo que existe. Y después puede llegar hasta el punto en el que la persona le provoca la sequedad, altera la superficie ocular. Esa superficie ocular tiene que estar muy cuidada, pero se puede producir una queratitis, que es una inflamación de la córnea, en la parte más externa, y esa queratitis llevar hasta una úlcera. O sea, que una úlcera corneal nos lo puede generar la propia sequedad. Eso ya es hasta doloroso. O sea, eso ya es una evidencia de que eso hay una gran molestia. Las queratitis son también dolorosas, ¿eh? O sea, es decir, que es un paso previo a que se pueda formar una úlcera. Entonces, bueno, sí, son muchas. Lo principal es lo que es ese enrojecimiento, la sensación de arenilla y el picor y el escozor, pero es que también puede haber un dolor. O sea, es decir, entonces. Ese es yo creo que es el principal inconveniente, ¿no? El otro día, casualmente, hablaba con un amigo y estaba teniendo problemas de salud visual, concretamente, y le han puesto gafas. Ya con una edad ya avanzada, y me comentaba que había tenido ciertos síntomas que no había experimentado nunca y había tenido mucho dolor. Otra pregunta que se me viene a mí a la cabeza, Javier, por ejemplo, el uso de lentillas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, muchas personas que nos están viendo ahora mismo desde el sofá de casa o nos están viendo a lo mejor en un dispositivo móvil precisamente, a lo mejor usan lentillas. ¿Esto es bueno para la sequedad ocular? No es bueno, claro, no es bueno. O sea, lo que pasa es que, claro, limitar a una persona que tenga una cierta sequedad, limitarla a no poder utilizar la lentilla, por eso existe la lentilla de reemplazo cada vez mayor. Entonces, una lente de contacto diaria, que se utiliza de una forma mucho más puntual, evita que esa persona, bueno, pues por lo menos, imagínate, pues 5 o 6 horas al día, pues la pueda estar utilizando para hacer deporte, si tiene un evento, si tiene... Es decir, y hay personas que, es decir, lo normal es que la sequedad ocular es un factor determinante para la intolerancia y la lente de contacto. Sí, que digamos que encontramos esa solución, claro, pero que realmente no es... Lente de contacto hidrofílica, ¿eh? La lente de contacto, las lentillas que conocemos habitualmente, que son lentillas desechables, son hidrofílicas. Entonces son la lente rígida, que es la más antigua, es la que permitiría un uso de lente de contacto para personas que tengan una mayor sequedad. Pero de cualquier manera, si hay una sequedad, la adaptación en lentes de contacto es mucho más compleja. Yo tengo 2 cuestiones muy importantes. La primera, ¿hasta qué punto la higiene es importante?
Es importantísima, eso es fundamental, porque ten en cuenta que uno de los factores de sequedad ocular que se produce es con una, creo que en algún momento lo hemos hablado, es una enfermedad que se produce, que además es crónica, que no es que sea grave, pero es muy incómoda, que es la blefaritis. La blefaritis se produce porque en el borde de los párpados hay unas glandulitas que emiten una grasa a la película lagrimal. Esa grasa está bien en el sentido de que la parte acuosa de la lágrima hidrata el ojo y la parte mucínica es la que evita la evaporación. O sea, es decir, el sistema, el ser humano es muy, para eso es muy consecuente, sabio. Muy sabio. Eso es, entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona tiene una blefaritis, el componente de grasa es mucho mayor del componente de agua. O sea, es decir, con lo cual se convierte en una lágrima mucho más pesada, mucho más densa y que hidrata mucho menos. O sea, es decir, entonces, para las personas que tengan una blefaritis, la limpieza, como me comentabas tú, eso es fundamental. O sea, es decir, porque tiene que tener mucha higiene, hay que lavarse los párpados bien, la grasita esa que produce, intentar retirarla todos los días por la mañana. O sea, es decir, entonces es importante además por el tema de las infecciones también, que no tiene que ver con la sequedad, pero que... pero está todo, al final puede estar relacionado. Claro. Después de una conjuntivitis vírica, por ejemplo, que es algo que te puede venir igual que un herpes o cualquier circunstancia que hay, se produce un estado de sequedad ocular muy grande durante meses. Sí, que te puedes encontrar... Y ha sido una conjuntivitis vírica y a lo mejor no era un ojo seco. O sea, es decir, pero sí que después de esa conjuntivitis pues se ha generado ese proceso de sequedad. Y la otra pregunta, que eran dos, la otra pregunta, los ejercicios oculares, o sea, a mí me parece algo muy complicado, yo reconozco que soy muy tiquismiqui, muy... ¿Qué ejercicios oculares se pueden hacer? ¿Son recomendables? ¿No? Siempre te pregunto, Javier, este tipo de cosas. A lo mejor alguna vez me dice, mira, yo... Depende del caso, ¿no? Me imagino. Es que muchas veces se tratan los ejercicios oculares, que el ejercicio nunca es malo. Y el ejercicio ocular tampoco será malo nunca. Otra cosa es que hay una evidencia científica que te diga que haciendo esto vas a prevenir un efecto refractivo, haciendo esto no vas a tener sequedad ocular. No. O sea, es decir, eso no es tampoco, pero... El hecho de que hacer ejercicios oculares con el movimiento, simplemente tener en cuenta que un ojo quieto es un ojo que se va a quedar más seco. Hablándolo en concreto del tema de la sequedad, o sea, es decir, bueno, pues te puedo decir que también ayer o antes de ayer una persona que tuvo una pequeña parálisis facial, pues tenía un problema de sequedad muy grande, porque la frecuencia de parpadeo es sincrónica un ojo con el otro. O sea, es decir, pero en el momento en el que hay una pequeña parálisis, hay una desvinculación de una parte del organismo, pues entonces esa frecuencia de parpadeo se tiene que volver a recuperar, se recupera con el tiempo. El parpadeo tiene que ver con el sistema nervioso, porque al final es lo que determina a los músculos que se muevan, y eso lo lleva el sistema simpático y el parasimpático. Uno es el que lo hace de una manera autónoma, porque tú no eres consciente cuando parpadeas, y el otro sí que lo hace de manera voluntaria, ¿vale? Entonces, nada más que ese propio ejercicio, como tú me decías, oye, ¿qué ejercicio podemos hacerlo? Pues el de los movimientos oculares está bien. El movimiento ocular, además, siguiendo, por ejemplo, un círculo, ¿no? Es decir, que pues, si estamos viendo una pantalla, vayamos de una esquina a la otra para movernos de un lado y otro. Como si fuera un salvapantallas, ¿no? Como si me imagino eso en la cabeza. O cuando tú tengas, por ejemplo, un 8 rodeando una letra. O sea, es decir, todo ese tipo de ejercicios son buenos, son positivos, ¿vale? Y en el caso de la sequedad, pues hazlo de una forma voluntaria, parpadea. O sea, es decir, haz una frecuencia de parpadeo. Y intenta que si estás utilizando un dispositivo, si llevas mucho tiempo mirando una pantalla, o sea, es decir, intenta que esa frecuencia de parpadeo, que no es la que tú vas a tener de una forma normal, pues tú automáticamente la fuerces en cierto modo, ¿vale? Sí, que de alguna forma puede ayudarte, ¿no? Este tipo de ejercicios, ¿no? Te pueden ayudar, te pueden bueno, prevenir ciertas cosas, o al menos también tener la sensación, algunas veces también, aparte de acudir a los profesionales, tener la sensación de estar haciendo algo para prevenir posibles consecuencias. Las lágrimas artificiales son fundamentales, que no hemos dicho a nivel del tratamiento. Pues, no sé si eso iba por eso. Sí, claro, comenta. Pues el tratamiento, al final, hay muchos tratamientos disponibles ahora mismo en el mercado. Lo más normal y lo más común es el tema de la lágrima artificial, ¿vale? Eso es algo bastante habitual. Hay muchas lágrimas en el mercado, no a todo el mundo le tiene que venir bien la misma, ni hay una lágrima del mercado que sea de la mejor que existe. O sea, es decir, porque hay otros factores como que el alérgico, y hay algunas que lo contemplan más que otros. Pero yo lo que recomiendo es probar. Bueno, hay que probar ciertas marcas, ciertos tipos, para ver lo que a cada uno le sienta mejor. Después está, para el caso de ojo seco, por la producción de lágrima, porque no se genera lágrima suficiente, se ponen unos tapones en el conducto lacrimonasal que evita el hecho de que se drene rápidamente esa lágrima, ¿sabes? También se puede poner, depende de cada tipo de ojo seco que se pueda considerar.
Y hay una parte, que lo que te lo he comentado antes, para las personas mayores, la cirugía, o sea, es decir, cuando el párpado se vierte, es decir, se queda hacia afuera, o sea, es decir, la parte de la cirugía para coger y para tensar un poquito más el párpado, que nos viene bien porque igualmente nos pone hasta más joven, pero además ayudaría al hecho de que el ojo no se desperdiciara tanta lágrima, ¿vale? Incluso ahora mismo, bueno, por supuesto lo del tema del estilo de vida. También es importante. El estilo de vida al final, como siempre decimos, el tener una buena alimentación, el tener una comida saludable, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas pues, te van a ayudar para esto. Y a nivel de la cirugía se está utilizando, igual te sorprende porque además es bastante, a día de hoy es bastante novedoso, es el mismo láser que se utiliza para un láser similar que se utiliza para la depilación, que es el IPL, se está utilizando para las glándulas estas que te he comentado del borde del párpado, las glándulas de meibomio, que tengan menos nivel de actividad. O sea, es decir, que produzcan menos cantidad de grasa, porque al final se produce menos cantidad de grasa, al mismo tiempo la parte acuosa tiene más porcentaje. Perfecto. Javier, ahora llega un puente, ahora llega el puente Andalucía. Siempre es un placer tenerte por aquí. Yo espero que disfrutes también con la familia también de Zeiss Vision Center Sevilla, que siempre sois referencia y sois expertos para nosotros y para todos los que nos ven. Muchas gracias, disfruta del puente, espero que haya trabajo, pero que sea liviano, y nos quedamos con esos consejos. Perfecto, muchísimas gracias a todos, Alberto. Bueno, con los consejos de Javier nos quedamos, y sobre todo teniendo claro que hay cosas que podemos hacer para prevenir. Una de ellas, acudir a nuestros amigos de Zeiss Vision Center Sevilla. De hablar de salud visual, vamos a pasar ahora a otra sección que a mí particularmente, Javier, me encanta, que es la gastronomía, Soy Sabor, esta sección de la casa, y vamos a darle paso a esta sección Soy Sabor. No hay nada más bonito que una historia contigo y despertarme con tu voz al oído, porque si estamos juntos perdemos la cabeza, no nos hace falta rezarle a Dios, nuestro amor lo confiesa, no hay nada más bonito. Nos hemos venido hasta el barrio de Triana, concretamente a la calle Rodrigo de Triana, porque aunque muchos sevillanos y muchas sevillanas piensen que conocen todos los rincones de su ciudad, siempre hay pequeños espacios, pequeños rincones que nos descubren nuestra ciudad y sobre todo nos hacen que nos sintamos extraños en nuestra tierra. Hoy vamos a conocer un rinconcito de la mano de nuestro amigo Arturo Bernabeu, que se encuentra en este barrio de Triana y sobre todo que tiene muchas historias dentro que contar. Ya nos encontramos dentro de este lugar, de este rinconcito que tiene Triana, y estamos ya dentro, donde además vemos que hay gente reunida, hay gente que está disfrutando un buen rato y nos está recibiendo por aquí, como hemos dicho, Arturo. Arturo, muy buenas. Hola, buenos días. Yo creo que hay mucha gente, y me incluyo, que vivimos en Triana y no conocemos este rinconcito que tienes por aquí, que es un museo del vino y una colección extensa que tiene diferentes partes incluso dentro del establecimiento. Sí, esto está dividido en varias secciones. La primera es la parte cofrade, que están representados los Cristos y Vírgenes de aquí de Triana y algunos que no son de Triana, porque aquí el 95% de todo lo que hay son todo donaciones, regalos de amigos, conocidos. Y te lo comento porque llegó unos amigos que dice, ¿a quién tienes mi Cristo? Y digo, ¿cuál es tu Cristo? Dice, el cautivo de ¿Santa Genoveva o de San Pablo? Santa Genoveva. Digo, pues tráemelo. Y me lo trajeron en un marquito, enmarcado, con una dedicatoria y todo. Y como eso, pues muchas cosas. Aquí el 95% de las botellas son todos regalos.
Y aparte de la zona cofrade, que es un poco la que nos encontramos al llegar, también hay otras partes. Sí, después pasamos, esta parte de aquí es la parte de botellas extranjeras, todo ese mueble de ahí, y la parte derecha son todas botellas extranjeras, de personas que han ido al extranjero, amigos de mi padre, porque eso lo empezó mi padre, ahora lo diré, y amigos conocidos que han ido al extranjero y han traído, y les regalaban una botella, que mi padre decía, tienes que traer dos, una no la bebemos y la otra se pone en la exposición, pero vamos, es solamente de exposición, aquí es lo que hay. Después vemos también una parte dedicada a Triana, que es la que tenemos detrás nuestra, o detrás tuya mejor dicho. Muchos carteles de Triana y cosas de Triana, significativo todo de Triana. Belmonte, por ejemplo, un cartel del cante del año 81, fíjate la antigüedad que tiene. La gitana del puente, está el escultor Jesús Gavira, que ha estado aquí ya varias veces, y todas cosas de Triana, Torres de Santana, todas, y ya te digo, la mayoría todos son regalos, todo. También vemos una parte dedicada al fútbol, donde veo que hay muchísimas cosas del Real Betis, también hay, vemos también bufanda, me alcanza la vista para ver del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, del Bilbao. Ya te digo, son todos, como son regalos, son donaciones, por los del Bilbao, por ejemplo, unos amigos que estuvieron aquí y no sé, de broma les dije, me tiene que regalar una bufanda de Bilbao, y al poco tiempo vinieron con la bufanda de Bilbao, y la tengo. La tengo del Sevilla también, o sea que aquí hay de todo, hay de Sevilla y Betis, más Betis porque mi padre era muy bético. También vemos, yo es que estoy haciendo la panorámica, ahora mismo en pantalla estarán viendo los telespectadores, estarán viendo un poquito esas imágenes, vemos también que hay una parte dedicada al Rocío. ¿Qué podemos encontrar en esa zona? Pues hay muchos recuerdos. Aquí somos rocieros, yo soy del Cachorro, en principio, bético, y después soy del Rocío, soy muy rociero. Entonces tenemos aquí muchas fotografías, recuerdos, fotos de amigos, de momentos del Rocío, que son muy bonitos, la verdad. Vemos un tambor, vemos también imágenes de la Blanca Paloma, de la Virgen del Rocío, y lo que une a todo esto es la gran cantidad de botellas de vino tinto que hay, que ya te digo, al final lo estamos mostrando a nivel de colección por tener tantas botellas diferentes. Además de eso, Arturo, vemos una parte que nos comentabas, donde tiene mucho peso y mucha importancia tu padre, que está dedicada al mundo del toro, y me confesaba fuera de cámara que tu padre era un gran fan de Curro Romero. Entonces vemos muchísima presencia del faraón de Cama. Sí, era muy currista. Él iba a los toros y le preguntaba ¿con qué va a los toros? Y dice, sí, había Curro. Y soy los demás, a mí los demás no me importan. Él iba a ver Curro nada más. Y hay una parte dedicada a ellos que vemos que hay de todo, ¿no? Ahora mismo podemos contemplar cómo hay carteles. De hecho, mira, si quieres vamos a acercarnos por aquí y vemos un poquito lo que tenemos. Vemos, en este caso, mira, me voy a colocar por aquí. Este, por ejemplo, era mi padre, que falleció en el año 2000. Sí. Y Curro Romero lo visitó, porque esto mi padre lo empezó en la calle Castilla. Teníamos una zapatería y en el interior de la zapatería estaba la vivienda. Y vivíamos dentro, ¿verdad? Y entonces allí empezó mi padre a coleccionar botellas en el año 1962. Fue cuando él empezó con todo el tinglao este. Y entonces él tenía una ilusión porque Curro visitase su museo, que a través de uno, a través de otro, al final lo trajeron, lo trajo don Emilio Calderón, un cura muy amigo de Curro. Y entonces eso fue en el año 88, en noviembre del 88. Y vemos muchísimas fotografías. Que tiene ahí la cara al lado de Curro y Curro igual, ¿no? La cantidad de fotos que hay con Curro. Llama mucho la atención y volvemos al origen de todo, que en este caso fue tu padre, y también un poco el motivo por el que también hemos venido aquí, que es conocer un rincón de Triana, de Sevilla, que muchísima gente no conoce, que es cómo surge la idea, Arturo, cómo surge la idea de coleccionar tantas botellas de vino tinto para tenerlas expuestas. ¿Cómo surge esa idea y cómo mantienes esa llama viva, esa ilusión de conservar este rinconcito? Eso era una ilusión que tenía mi padre. Mi padre no es que fuera un bebedor grande de tinto, le gustaba el tinto. Y empezó a coleccionar botellas, y una, otra, ya cuando se vio que ya iba esto para arriba, pues ya dijo, aquí tengo yo que formar un museo. Y ya te digo, lo comenzó en la calle Castilla. Y allí estuvo hasta el año 2000, que cuando él falleció.
Entonces, cuando él falleció, cerramos la zapatería y trasladamos todo el museo a Saltera, a casa de mi hermano, que tenía un chalet en Saltera, y en el sótano, pues allí se metió todo, vamos, todo decorado, todo muy bonito, todo muy bien. Y en Saltera estuvo 9 años. Y a los 9 años yo ya quité la zapatería, esto estaba lleno de estanterías, de zapatos, pues yo tenía otra zapatería aquí en Pajes del Corro, y ya fui liquidando los zapatos, quitando las estanterías, y me traje todo lo que estaba allí en casa de mi hermano, me lo traje aquí, y se lo dije a mi hermano, digo, esto es de los dos, pues aquí hay que disfrutarlo aquí, que es más grande. Va la pregunta del millón y casi con la que terminamos esta charla contigo, Arturo, que es obligatoria. No se pueden hacer una idea, porque esto ahora mismo la gente que nos está viendo en pantalla puede hacerse una pequeña idea de la cantidad de botellas que hay, pero vamos a por la pregunta del millón. ¿Tienes contabilizada, me imagino que es difícil, pero o por lo menos un número aproximado de la cantidad de botellas que pueda haber? Alrededor de las 3.500. O sea que hay 3.500 botellas mínimo, estamos ahí rondando, de diferentes, diferentes en este lugar. Sí, diferentes todas, no hay ninguna repetida. Aquí repetida no hay ninguna, todas son distintas. Pues de verdad, Arturo, ha sido un placer conocer este rincón, que para muchos desconocido, pero sí, al menos en el que parece que el tiempo no ha pasado. Y de hecho volveremos alguna vez aquí para poder firmar y dejar nuestra huella también, nuestra firma, mejor dicho, los compañeros de 101. No sé si hay algo que quede en el tintero para terminar, pero... No, que yo sigo con la misma cosa de mi padre, el mantener esto, que esto perdure el tiempo que pueda seguir, ¿verdad? Que pueda perdurar. Al final, de padre a hijo, pues... A mí me encanta, porque yo disfruto aquí como lo disfrutaba él cuando él vivía, ¿verdad? Y yo me llevo aquí las horas, y mi mujer dice que me llevo aquí más tiempo que en mi casa. Bueno, y yo lo paso muy bien, y más cuando vienen amigos y eso, pues estupendo. Claro, de hecho, justo grabando tenemos aquí la suerte de tener por aquí a 5 amigos que están en una mesa charlando y disfrutando. Bueno, pues esta es la historia del Museo del Vino que hay en la calle Rodrigo de Triana y que mucha gente no conoce, y sobre todo la historia de Severino y ahora de Arturo Bernabeu, que en la calle Rodrigo de Triana tiene un rinconcito. Si este rincón no lo conocen, tienen la suerte de que en 101 lo pueden disfrutar y pueden conocer esta historia y muchas otras más que guardan la esencia de Sevilla y en este caso de Triana.